Una madre desesperada con hijos pequeños soportaba humillaciones en su trabajo para poder llevar el sustento a su hogar. Un día, fue acusada de robo y fue encarcelada sin poder probar su inocencia. Lo que ella no imaginaba era que el despertador sonó a las 5:30 de la mañana y Camila, ya acostumbrada al cansancio, lo apagó con un suspiro. La pálida luz del amanecer apenas penetraba por las cortinas desgastadas del pequeño cuarto. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido, y comenzó su rutina matutina. Sus movimientos eran lentos, resultado de noches mal dormidas y del peso de las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros. A los 35 años, Camila había aprendido a ser fuerte por necesidad. Madre de 2 hijos, Carla, de 10 años, y Mateo, de 6, hacía lo posible por cuidar de ellos sola, después de haber dejado a un esposo abusivo. Esa decisión fue la más difícil de su vida, pero también la más necesaria. Ahora, sin el terror constante de su exmarido, Camila estaba decidida a proporcionar una vida mejor para sus hijos, aunque eso significara sacrificarse a diario. Trabajaba como limpiadora en una universidad, donde enfrentaba miradas de desprecio y comentarios despectivos. Para los estudiantes y profesores, era invisible, excepto cuando cometía algún error o estorbaba en su camino. Sin embargo, Camila soportaba esas humillaciones en silencio, porque sabía que ese trabajo era su única fuente de sustento. Era un trabajo duro, pero le aseguraba lo mínimo necesario para sobrevivir. Después de vestirse y preparar un café sencillo, Camila despertó a sus hijos. Carla, una niña sensible e inteligente, notó el cansancio en los ojos de su madre, pero no comentó nada. Sabía cuánto trabajaba su madre para mantenerlos. Mateo, aún medio dormido, corrió hacia Camila y la abrazó, llenándola de una energía que la mantenía en pie. «Buenos días, mamá», dijo con su sonrisa habitual. Camila le devolvió la sonrisa, sintiendo un calor en su corazón que por un momento la hizo olvidar el cansancio y las preocupaciones. Mientras los niños desayunaban lo que ella había preparado, Camila revisó las mochilas para la escuela. Carla, siempre responsable, tenía todo en orden. ¿Tienes alguna prueba hoy?, preguntó Camila, tratando de disimular su preocupación. No, mamá, solo un trabajo, pero ya está listo, respondió Carla con una sonrisa. Camila sintió alivio. Sabía que la educación era la clave para un futuro mejor y hacía todo lo posible para fomentar los estudios de sus hijos. Después del desayuno, Camila ayudó a los niños a prepararse. El transporte escolar llegó a las 7 en punto y Camila los vio partir con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaban creciendo rápido y cada día sentía que el tiempo se le escapaba entre las manos, llevándose la infancia de sus hijos. Este pensamiento la acompañaba mientras se preparaba para el trabajo, una jornada que, aunque dura, era su manera de garantizar que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Vistiendo su uniforme sencillo y funcional, Camila salió a enfrentar el frío de la mañana. El viento cortante parecía un reflejo de la dureza de su vida, pero cada paso hacia la universidad era dado con la determinación de quien sabe que no tiene otra opción. Al llegar al trabajo, su mente ya estaba enfocada en las tareas del día. Comenzó su turno fregando pisos y limpiando salones de clase, tratando de apartar las preocupaciones sobre la educación de sus hijos que aún resonaban en su mente. Mientras limpiaba el corredor principal, un grupo de estudiantes pasó junto a ella, riendo a carcajadas y conversando, arrastrándola de vuelta a la fría e implacable realidad de su trabajo. Uno de ellos, sin motivo alguno, derramó su café en el suelo recién limpiado y, con una sonrisa sarcástica, dijo: «Parece que tendrás que limpiar de nuevo». Camila sintió cómo la rabia y la frustración subían a la superficie, pero respiró hondo y volvió al trabajo. No podía permitirse perder la compostura, pues sabía que ese empleo era esencial para su supervivencia y la de sus hijos. Incluso en medio de estas dificultades, Camila mantenía firme la esperanza de días mejores. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se sentaba en la mesa de la cocina, contando las monedas y planeando cómo hacer que el dinero durara hasta fin de mes.
Las lágrimas que rara vez dejaba caer durante el día finalmente escapaban, pero las secaba rápidamente. Mañana sería otro día, y necesitaba estar lista para enfrentarlo. Para Camila, su vida era una lucha constante, pero una lucha que valía la pena continuar. Sus hijos eran su fuerza, su razón para seguir adelante, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. Y con esa fuerza en el corazón, enfrentaba cada nuevo día, decidida a construir un futuro mejor, paso a paso. Camila continuaba enfrentando los días de trabajo en la universidad con la misma determinación de siempre, pero el ambiente a su alrededor parecía cada vez más asfixiante. La universidad, con sus amplias aulas y corredores interminables, era un campo minado de humillaciones diarias. Las miradas despectivas y los comentarios maliciosos venían de todas partes, reforzando la sensación de que para muchos allí, ella era poco más que parte del mobiliario, una presencia invisible cuya única función era asegurarse de que el suelo estuviera limpio y las papeleras vacías. El prejuicio era un enemigo silencioso, manifestándose en las pequeñas acciones cotidianas. Estudiantes ricos y consentidos pasaban junto a ella como si fuera una sombra, ignorando su existencia hasta el momento en que algo no estaba exactamente como ellos querían. Fue durante una de esas mañanas, mientras Camila limpiaba una de las aulas, que una estudiante, irritada al encontrar una mesa con una mancha de café, se acercó con una expresión de desdén. «Esto está sucio», dijo la joven, empujando la mesa con disgusto. «¿No puedes ni siquiera limpiar bien?». Las palabras eran cortantes, llenas de una arrogancia que solo quien nunca ha tenido que luchar por lo básico podría tener. Camila sintió su rostro arder de vergüenza, pero mantuvo la calma. «Disculpa, lo limpiaré de nuevo», respondió, manteniendo la voz firme pero amable. Sabía que cualquier respuesta más brusca podría costarle su empleo. Estos incidentes eran frecuentes. Los empleados más antiguos de la administración tampoco se molestaban en ocultar su desprecio. Doña Clotilde, la secretaria que gestionaba las áreas administrativas, era la peor de todas. Sus ojos entrecerrados y su boca siempre fruncida parecían estar perpetuamente insatisfechos con el trabajo de Camila. «Estos baños están vergonzosos, Camila», decía Clotilde con una voz fría. «Si no puedes hacer bien tu trabajo, hay muchas otras personas que pueden hacerlo». Camila aceptaba las críticas, aunque sabía que no eran justas. Hacía lo posible por dejar todo impecable, pero siempre parecía que nada era suficiente. La combinación de exigencias imposibles y un ambiente lleno de hostilidad hacía que sus días fueran largos y agotadores. No obstante, había una luz en ese sombrío panorama: el profesor Eduardo. A diferencia de los demás, él veía a Camila como una persona, no solo como una empleada. Eduardo siempre la saludaba con una cálida sonrisa, le preguntaba cómo estaba, y cuando veía a algún estudiante ser grosero, no dudaba en intervenir. En un día particularmente difícil, Camila estaba limpiando el vestíbulo principal cuando Eduardo pasó por allí. Notó que un grupo de estudiantes había dejado intencionalmente basura en el suelo solo para provocarla. Con una expresión firme, se acercó al grupo. «Se les cayó esto», dijo, señalando la basura. Su voz era calma pero cargada de autoridad. Los estudiantes, sorprendidos, rápidamente recogieron lo que habían tirado y se marcharon sin decir una palabra. Después de que se fueron, Eduardo se acercó a Camila. «No deberías tener que pasar por esto», dijo con un tono que mezclaba frustración y compasión. «Estos jóvenes necesitan aprender a tener más respeto». Camila agradeció con una tímida sonrisa. «Estoy acostumbrada», dijo, tratando de minimizar la situación, pero Eduardo negó con la cabeza. «No deberías acostumbrarte a este tipo de cosas, Camila. Tu trabajo aquí es importante y merece ser tratada con dignidad». Esas palabras de Eduardo eran un alivio para Camila. Él era una de las pocas personas que realmente la veían, que entendían cuánto se esforzaba por mantener la cabeza en alto en medio de las dificultades. Cada vez que Eduardo la encontraba en los pasillos, se aseguraba de parar y conversar, ofreciéndole no solo palabras de apoyo,
sino también un espacio donde se sentía segura para compartir un poco de su vida. Camila comenzó a abrirse más, contándole a Eduardo sobre sus luchas como madre soltera, sobre cómo cada día era una batalla para poner comida en la mesa y asegurarse de que Carla y Mateo tuvieran lo que necesitaban para la escuela. Eduardo escuchaba atentamente, sin interrumpir, y cuando hablaba, sus palabras siempre eran de aliento. «Estás haciendo un trabajo increíble, Camila», le dijo un día mientras ella limpiaba la pizarra de su salón de clases. «Ser madre, trabajar tanto, todo esto requiere una fuerza que muchos no tienen. Eres una inspiración». Camila no sabía qué responder. Eduardo siempre era tan amable, tan sincero en sus palabras, que ella se sentía valorada, algo raro en su vida. Saber que alguien la veía de forma diferente a como el mundo a su alrededor la veía hacía una enorme diferencia en su ánimo. El respeto y la amistad entre Camila y Eduardo crecieron con el tiempo. Ella comenzó a esperar ansiosamente los momentos en que él aparecía en los pasillos, sabiendo que esas breves interacciones eran un alivio en medio de su pesado día de trabajo. Eduardo era una presencia constante, un apoyo silencioso pero firme que la hacía sentir que de alguna manera no estaba sola en esta lucha. Aquella mañana, como tantas otras, Camila llegó a la universidad antes del amanecer. La rutina de siempre: barrer los corredores, fregar el suelo, limpiar las aulas. El trabajo era pesado, pero Camila lo hacía con dedicación a pesar de las condiciones adversas. Para ella, cada tarea completada era un paso más en la dirección de un futuro mejor para sus hijos. Sin embargo, ese día algo estaba a punto de suceder que sacudiría profundamente su ya frágil mundo. Un grupo de estudiantes, conocidos por sus actitudes crueles y elitistas, estaba tramando algo terrible. Estaban liderados por Leonardo, un joven rico y consentido que adoraba usar su estatus para humillar a aquellos que consideraba inferiores. Desde que Camila comenzó a trabajar allí, Leonardo y su grupo la habían tomado como blanco de sus bromas perversas. Ese día habían decidido llevar las cosas a un nuevo nivel. Mientras Camila trabajaba en una de las aulas, el grupo se acercó sigilosamente. Esperaron hasta que ella estuviera de espaldas, concentrada en limpiar una mancha persistente en el suelo. Entonces, Leonardo rápidamente puso un reloj de oro caro y brillante en el bolsillo de su uniforme. El reloj pertenecía a uno de los amigos del grupo, que estaba dispuesto a sacrificarlo en nombre de la enfermiza diversión que planeaban. Camila, ajena a lo que estaba sucediendo, continuó con su rutina, tratando de apartar la constante sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque no sabía exactamente qué. Terminó de limpiar el aula y, con un suspiro cansado, recogió sus cosas para dirigirse al siguiente lugar de trabajo. Mientras caminaba por los fríos y vacíos pasillos, sintió una ligera punzada de ansiedad, pero sacudió la cabeza, concentrándose en la siguiente tarea. El grupo de estudiantes, al acecho, observaba a distancia con sonrisas maliciosas, listos para poner en práctica la segunda parte de su cruel plan. Camila estaba a solo unos pasos de su próximo destino cuando de repente escuchó gritos provenientes del otro lado del pasillo. Mi reloj desapareció. Alguien robó mi reloj. La voz de Leonardo cortaba el aire, llena de falsa indignación y desesperación. El corazón de Camila dio un vuelco al escuchar la acusación, pero aún no tenía idea del pesadilla que estaba a punto de desencadenarse. El reloj, como ellos bien sabían, estaba seguro en el bolsillo del uniforme de Camila, pero la actuación fue lo suficientemente convincente como para atraer a una multitud curiosa, cuyos ojos ya se volvieron hacia ella con juicio. En cuestión de minutos, la noticia del supuesto robo se esparció como el fuego por toda la universidad. Llamaron a los guardias de seguridad y bajo la presión de los gritos y acusaciones de los estudiantes, comenzaron a registrar el lugar. El pánico creció cuando alguien sugirió que revisaran a todos los empleados presentes en ese piso, y Camila, sin sospechar nada, fue abordada por 2 guardias de seguridad. «Necesitamos revisar tus pertenencias», dijo uno de los guardias con una voz fría, sin preámbulos. Camila, sorprendida y confusa, los miró sin entender qué estaba sucediendo.
¿Por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó, con la inquietud creciendo en su pecho. Hay una denuncia de robo, respondió el otro guardia, ya comenzando a registrar las pertenencias de Camila sin esperar su permiso. Por favor, vacía tus bolsillos. Camila sintió un frío recorrer su espina dorsal. Nunca en su vida había sido acusada de algo así, y el shock de la situación la dejó momentáneamente paralizada. Aún así, comenzó a sacar lentamente los pocos objetos que tenía en sus bolsillos, una llave, un pañuelo y el reloj. Ver el reloj en la mano del guardia hizo que el corazón de Camila se detuviera por un instante. ¿Cómo había llegado eso allí? Miró el objeto, luego a los guardias, y finalmente a los estudiantes que la observaban a lo lejos con expresiones de falsa indignación mezcladas con sonrisas disimuladas. Entonces, todo tuvo sentido. Le habían tendido una trampa. No sé cómo llegó esto aquí, exclamó Camila, desesperada. Alguien debió haberlo puesto en mi bolsillo. Juro que no robé nada. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los guardias, endurecidos por años de sospechas y prejuicios, no estaban inclinados a creer en una limpiadora acusada por estudiantes ricos. Esta es una acusación muy seria, Camila, dijo uno de los guardias mientras el otro sostenía el reloj como si fuera una prueba irrefutable de su culpabilidad. En pocos minutos, Camila fue llevada a la administración de la universidad. El camino hasta allí parecía un pasillo interminable, cada paso más pesado que el anterior. Su mente era un torbellino, tratando desesperadamente de encontrar una explicación para lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente llegó a la administración, fue recibida por miradas frías y desconfianza. El aire parecía más denso, cargado de prejuicios velados y conclusiones precipitadas. Doña Clotilde, la secretaria de la administración, que siempre la había tratado con desprecio, estaba entre los presentes. Nunca pensé que harías algo así, Camila, dijo con una voz que intentaba sonar sorprendida, pero que mostraba una satisfacción mal disimulada. Las palabras fueron como cuchillos cortando el último hilo de esperanza que Camila tenía de ser escuchada. Quería gritar, protestar, pero la sensación de impotencia la dominaba. Camila, ahora en completo desespero, intentaba explicar. No robé ese reloj. Alguien lo puso en mi bolsillo mientras estaba limpiando. Por favor, créanme, nunca haría algo así. Pero sus súplicas fueron inútiles. El prejuicio que ya existía en su contra por ser pobre y trabajar en un empleo que muchos consideraban inferior pesaba más que su palabra. Los administradores, preocupados por la reputación de la universidad, estaban más interesados en resolver la situación rápidamente, incluso si eso significaba incriminar a una inocente. Tendremos que suspenderte hasta que todo se aclare, dijo uno de los administradores sin emoción. Y si no se encuentra el reloj, tendremos que tomar medidas más drásticas. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ser suspendida significaba no poder trabajar, lo que a su vez significaba no tener dinero para mantener a sus hijos. Y peor aún, la sombra de ser acusada de robo podría arruinar su reputación y sus posibilidades de encontrar otro empleo si era despedida. Mientras todo esto sucedía, el grupo de estudiantes observaba desde lejos, divirtiéndose con la escena que habían causado. Susurraban entre ellos, riendo bajito de la confusión que habían creado. Para ellos, esto no era más que una broma, una forma de pasar el tiempo en una mañana aburrida. Pero para Camila, era el inicio de una pesadilla que nunca imaginó vivir. Desesperada, Camila salió de la oficina de la administración, sintiéndose traicionada y completamente desamparada. Su mente era un torbellino, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Sabía que necesitaba probar su inocencia, pero ¿cómo podría hacerlo cuando todos parecían estar en su contra? ¿Cómo podría luchar contra un prejuicio que la pintaba como culpable antes de que la verdad saliera a la luz? Caminando por los pasillos ahora vacíos, Camila sintió las lágrimas correr por su rostro. Pensaba en sus hijos, en cómo eso podría afectarlos.
¿Qué pensarían si supieran que su madre estaba siendo acusada de robo? ¿Y cómo podría mantener a su familia si perdía el trabajo? La injusticia de la situación la consumía. Siempre había trabajado duro, siempre había intentado hacer lo correcto y ahora estaba siendo castigada por algo que no había hecho. Pero Camila no era de las que se rendían fácilmente. Incluso en medio del desespero, una parte de ella sabía que necesitaba luchar, que no podía simplemente aceptar esa acusación. Mientras salía de la universidad, la mente de Camila comenzó a pensar en alternativas. Tal vez Eduardo, el profesor que siempre había sido amable con ella, podría ayudar. Era una de las pocas personas que creía en ella, que la trataba con dignidad. Tal vez él podría interceder, convencer a los administradores de investigar más a fondo antes de condenarla. La esperanza era pequeña, pero era todo lo que tenía. Con el corazón pesado pero decidido, Camila salió de la universidad, decidida a no dejar que esa acusación injusta destruyera la vida que había luchado tanto por reconstruir. La situación parecía demasiado armada para ser coincidencia, y Rodrigo, que conocía la integridad de Camila, decidió investigar el caso por su cuenta. Rodrigo pidió acceso a las cámaras de seguridad de la universidad, justificando que quería revisar el material para confirmar la secuencia de eventos de ese fatídico día. Con el permiso concedido, pasó horas analizando las imágenes, retrocediendo y avanzando, observando cada detalle con atención redoblada. Sabía que se trataba de una tarea ardua, pero estaba decidido a encontrar la verdad. Después de un análisis minucioso, Rodrigo finalmente notó algo sospechoso. Las cámaras de seguridad capturaron un momento en que uno de los compañeros de Camila, un estudiante llamado Daniel, se acercó a su mochila cuando ella estaba fuera del salón. Parecía nervioso, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Rodrigo congeló la imagen, amplió el cuadro y vio claramente a Daniel sosteniendo un pequeño objeto brillante en la mano, el reloj. La evidencia era clara, pero el profesor no quería precipitarse. Continuó revisando las grabaciones para obtener un cuadro completo de lo que había sucedido. A medida que avanzaba en las imágenes, Rodrigo hizo otro descubrimiento perturbador. Daniel no estaba actuando solo. Otro video mostraba a Daniel en una conversación sigilosa con un hombre que Rodrigo reconoció de inmediato, Carlos, el exmarido de Camila, que ya había causado numerosos problemas para ella en el pasado. La conversación parecía acalorada, y Carlos le entregaba algo a Daniel, que luego fue identificado como el mismo reloj que se encontró en la mochila de Camila. La conspiración estaba clara. Con las pruebas en mano, Rodrigo sabía que debía actuar rápidamente. Organizó una reunión con las autoridades de la universidad, incluido el rector y el consejo disciplinario, y presentó el material recopilado. El rector observó las grabaciones en silencio, y cuando el último video terminó, miró a Rodrigo con una expresión de sorpresa y desánimo. «Esto es inaceptable, profesor Rodrigo», dijo el rector. «Tomaremos las medidas necesarias de inmediato». Con el apoyo de las autoridades universitarias, el caso fue tratado con la seriedad que merecía. Daniel fue llamado a la oficina del rector, donde, confrontado con las evidencias irrefutables, inicialmente intentó negar su participación. Sin embargo, al darse cuenta de que no había escapatoria a la verdad, admitió la conspiración. Confesó que había sido incitado y pagado por Carlos para plantar el reloj en la mochila de Camila, como parte de un plan para desacreditarla y causarle más dificultades en su vida. La decisión fue rápida y severa. Daniel fue expulsado de la universidad por conducta inapropiada e intento de incriminar injustamente a una compañera. La universidad no toleraría tales acciones y quiso dejar claro que cualquier comportamiento similar sería castigado con la máxima severidad. En cuanto a Carlos, el exmarido, la universidad no tenía autoridad directa sobre él, pero Rodrigo se encargó de notificar a las autoridades competentes sobre su participación en el caso. A partir de las pruebas presentadas, un juez emitió rápidamente una orden de restricción que prohibía a Carlos acercarse a Camila y a sus hijos.
Camila fue informada de las medidas y, aunque aún afectada por la situación, sintió un alivio inmediato al saber que Carlos no podría acosarla tan fácilmente. Finalmente, con la verdad revelada y la justicia hecha, Camila fue exonerada por completo de todas las acusaciones. Rodrigo, por su parte, continuó su trabajo, satisfecho por haber defendido la justicia y protegido a una persona inocente de un destino injusto. Camila nunca imaginó hasta dónde podrían llevarla su determinación y resiliencia. Después de superar los innumerables desafíos que la vida le impuso, incluidas las adversidades creadas por su exmarido y la humillación que sufrió en la universidad, decidió emprender un nuevo camino. Con la ayuda y apoyo del profesor Rodrigo, que siempre creyó en su potencial, Camila comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Decidida a no ser definida por su pasado, Camila se dedicó intensamente a los estudios. Después de completar su licenciatura con honores, se inscribió inmediatamente en un programa de posgrado, donde continuó destacándose. Sus profesores y compañeros quedaron impresionados con su dedicación e inteligencia, características que la diferenciaban y la impulsaban a alcanzar nuevos niveles académicos. Camila no solo completó el posgrado, sino que también siguió con una maestría, donde se sumergió aún más profundamente en el conocimiento y la investigación. Durante este periodo, Camila desarrolló una pasión por la educación y la posibilidad de compartir su conocimiento con otros. Veía en la carrera académica una forma de no solo seguir aprendiendo, sino también de inspirar a otros a superar sus propias dificultades, tal como ella había hecho. Su dedicación dio frutos, y no pasó mucho tiempo antes de que fuera invitada a enseñar en la misma facultad donde un día fue humillada. Asumir el papel de profesora en la universidad fue un momento de gran triunfo para Camila. Aquellos que antes la habían menospreciado se quedaron sin palabras al verla no solo regresar, sino ocupar una posición destacada. Los empleados y colegas que la humillaron en el pasado ahora la miraban con respeto y, en muchos casos, con arrepentimiento por sus acciones. La presencia de Camila en el cuerpo docente se convirtió en un símbolo de resiliencia y de que el éxito es posible independientemente de las adversidades. Ahora, con una carrera académica sólida y exitosa, Camila finalmente pudo proporcionar la vida estable y cómoda que siempre soñó para sus hijos, Carla y Mateo. La pequeña familia que antes luchaba por sobrevivir ahora vivía en una casa acogedora en un barrio tranquilo y seguro. Camila se aseguró de que sus hijos tuvieran acceso a las mejores oportunidades educativas y un ambiente en el que pudieran crecer felices y seguros. Paralelamente a su crecimiento académico y profesional, la relación de Camila con el profesor Rodrigo también floreció. Rodrigo, que había sido un pilar de apoyo durante sus momentos más difíciles, se acercó cada vez más a Camila. El respeto mutuo y la admiración que sentían el uno por el otro se transformaron en algo más profundo. Poco a poco, los sentimientos de amistad y compañerismo dieron lugar a una relación amorosa. Rodrigo, con su paciencia y comprensión, conquistó el corazón de Camila. No solo admiraba su fuerza y determinación, sino también la manera cariñosa con que cuidaba a sus hijos y su compromiso inquebrantable con la educación y el bienestar de los demás. Camila, por su parte, encontró en Rodrigo a un compañero dedicado, alguien en quien podía confiar plenamente y con quien podía compartir sus sueños y temores. La relación entre Camila y Rodrigo se fue fortaleciendo con el tiempo, y se dieron cuenta de que querían compartir sus vidas no solo como colegas y amigos, sino como una familia. Cuando Rodrigo le pidió matrimonio, Camila sintió que finalmente estaba encontrando la paz y felicidad que tanto merecía. La ceremonia fue sencilla, pero llena de amor y emoción, rodeada de amigos, colegas y, por supuesto, Carla y Mateo, que estaban radiantes de alegría. Con el matrimonio, Camila, Rodrigo, Carla y Mateo formaron una nueva familia, unida por lazos de amor, respeto y apoyo mutuo. Cada día a su lado era un recordatorio silencioso de todo lo que había superado y de cómo, a pesar de todas las adversidades, el amor y la perseverancia siempre encontraban una manera de florecer. Rodrigo asumió el papel de padrastro con naturalidad, y los niños lo acogieron con los brazos abiertos,
como si supieran que él era la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de sus vidas. La vida familiar era armoniosa, llena de momentos felices donde todos compartían sus alegrías y enfrentaban juntos las dificultades que aparecían en el camino. Y mientras Camila observaba a sus hijos crecer en un hogar lleno de amor y seguridad, sabía que cada paso difícil en su camino había valido la pena. La historia de Camila es un poderoso ejemplo de resiliencia y superación. Enfrentó una serie de desafíos que podrían haberla destruido, pero en lugar de sucumbir, usó cada obstáculo como un peldaño para alcanzar nuevas alturas. Su trayectoria muestra cómo el apoyo en los momentos difíciles puede hacer toda la diferencia y cómo creer en uno mismo es esencial para transformar la adversidad en triunfo. Camila se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Sus conferencias en la universidad no eran solo sobre las materias que enseñaba, sino también sobre la importancia de nunca rendirse, independientemente de las circunstancias. Frecuentemente compartía su historia personal con los estudiantes, alentándolos a luchar por sus sueños y a no dejarse vencer por los desafíos que inevitablemente surgen en la vida. El mensaje de Camila era claro: la vida puede ser difícil e injusta, pero con determinación, apoyo y coraje, es posible revertir incluso las situaciones más desesperadas. Se convirtió en un faro de esperanza, no solo para sus hijos y estudiantes, sino para todos los que tuvieron la oportunidad de conocer su historia. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes de comentar, compartirla con quien necesite una dosis de esperanza, suscribirte al canal y dejar tu like. Te esperamos en el próximo video.